Quizás puedas estar pensando, ya no me preocupo de la educación en la fe de mis hijos, los he bautizado, los he puesto en un buen colegio católico y además lo llevo a misa todos los domingos. Hola, soy Liliana y en este espacio, Conociéndote mi Dios, te invito a tomarnos unos momentos, a hacer un alto en el camino para poder, desde su palabra, desde la fe, conocerlo más, encontrarnos más con ese Dios Padre presente en todo, para poder conocernos, conocer a otros y amar y servir en todo. Nos vemos en unos minutos. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Hola amigos, el día de hoy tenemos el tema Cultivando el amor a Dios en los niños. Y para ello hemos invitado a Karen Lai. Ella es laica, casada con 3 hijas y es abogado y tiene una empresa de seguridad. Bienvenida, Karen. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, siendo mamá y teniendo tanto trabajo, yo creo que es un testimonio bastante particular, muy enriquecedor. Karen, lo que queríamos hablar hoy era sobre esa necesidad de poder formar en los niños desde los primeros años en encontrarse con Jesús, en ir conociendo a Dios en el día a día. Entonces, ¿qué nos comentas? Sé que tú estás involucrada en una pastoral de niños. Sí, mira, yo al inicio, cuando recién tuve mi primera hija, y probablemente nos pase mucho a las mamás, que somos tan aprensivas y no queremos que les pase nada que ni siquiera los llevamos a misa. Decimos, sí, no, es que va a llorar, es que va a necesitar 1000 cosas. Y luego conforme vas aprendiendo esta labor de ser madre, te vas dando cuenta que no, que es necesario que vayan a misa, que desde muy chiquitos puedan ver la imagen de Jesús, que puedan desde chiquitos descubrir quién nos creó, dónde estamos, por qué estamos. Y a veces pensamos que porque son muy chiquitos no entienden, pero son mensajes que van llegando poco a poco, van llegando desde el inconsciente y son imágenes que crecen con ellos, entonces se vuelve familiar a ellos. Así es. No es un ser extraño que luego con el tiempo y la información equivocada se le puedan quitar, no, ya es una imagen con la que crecen. Es interesante, Karen, porque en verdad lo que dices pasa mucho por algo práctico quizás, ¿no? Incluso un papá se queda en casa con el niño y después intercambian para que el otro vaya a misa y se entiende el tema de querer ser prácticos y de repente no aburrir al niño, pero es cierto, tú sabes que soy psicóloga, y es cierto que, te digo, yo trabajo con adultos y es muy interesante cómo cuando conversas con ellos sobre su historia, tiene mucho que ver lo que recibieron de pequeños para esa imagen de Dios. Qué tan misericordioso, qué tan cercano o qué tan castigador es. Sí. Entonces lo que cuentas es ya un punto de partida bien importante porque queda más allá que entender las palabras, ¿no? Sí, los niños son muy visuales. Yo pienso que los niños son muy visuales, por eso cada manera que he tenido de atraer a los niños a la iglesia es con imágenes, con figuras, con cosas que para ellos sean de su agrado, que de verdad les provoque ir a ver, ¿no? Sin faltar al respeto a las imágenes santas, pero los niños necesitan color, claro, necesitan verlo y necesitan sentirse parte de este mundo, parte del todo, no como seres aparte de. Y con lo que nos cuentas, pues tu trabajo es en parroquias, ¿verdad? Sí. Sí nos hace pensar como el recuperar ese amor a la parroquia, el acudir para la misa, para actividades también pastorales que a veces se hacen previamente. Sí. Y quería hablar también de lo importante que es en el hogar. ¿Cómo hacer, tú que eres una mujer que trabaja y que no tienes poco trabajo, cómo hacer en los padres que están todo el día con un ritmo muy exigente y que muchas veces no hay otra que trabajen los dos? Sí, no, y se entiende, porque el ritmo de vida realmente de los padres hoy es muy agitado, pero lamentablemente también hemos creído
que la escuela lo es todo o que la escuela le va a dar toda la información. O a veces, peor aún, los ponemos en colegios católicos esperando que ellos reemplacen la información que nosotros les debemos dar de primera mano. Así es. Entonces, ya sea colegio laico, ya sea colegio religioso, debemos entender que esa información sale de los papás. Ahora, como te comentaba hace un momento, 8 horas pasan los niños en el colegio. 8 horas deberían dormir los niños. Y entonces, ¿qué tiempo te queda para que tú converses con ellos? Para que tú les hables y ellos puedan sentir que lo que les cuentas es lo real, es la verdad. Lamentablemente los niños se quedan en casa pegados a los aparatos, pegados a los juegos, y ellos son los que educan, ellos son los que al final forman. Entonces uno como padre debe preguntarse, yo quiero que el aparato forme a mi hijo, ¿de qué se está informando? ¿Qué está aprendiendo ahí? Y si hay tías, si hay abuelitos en casa y los papás no pueden estar, los tíos pueden ir y ver qué están viendo, qué están haciendo, guiar. Así es, orientar, guiar. ¿no? Y antes había como que mayor facilidad para que los niños puedan jugar en el parque, puedan salir. Y claro, uno decía, déjalo libre, déjalo que juegue porque le hace bien jugar en la tierra, en el jardín. Pero hoy en día las circunstancias son distintas. Los niños no pueden salir. Y te dicen, pero entonces déjalo en el aparato. No, entonces si no puede salir, siéntate con él a leer un libro. Enséñale a pintar alguna imagen bonita, dale un buen mensaje. Entretenlos de alguna otra manera, apoyado en el aparato, para que no se sientan tan desligados del aparato, pero enséñales, fórmales. Claro, lo cual no significa una aversión a los dispositivos, porque eso no va a ser real tampoco. Y además porque cualquier propuesta que sea anti terminan siendo más vulnerables, ¿no? Porque apenas tienen acceso a un dispositivo más grandecitos no saben ni cómo manejarse. Pero es verdad lo que tú dices, la figura, y acá entra algo bien importante, la figura de los abuelos o de los tíos o de gente familiar y de confianza que puedan como un ratito, ¿no? En el tiempo que están, que pueden estar con una nana o una señora que se encarga de la casa, pero que además vaya el familiar. Es importante. Los aparatos nos pueden servir de mucho. Sí. Eso también tenemos que darnos. No es solo lo malo, también nos sirve porque a los niños les gusta enseñar a los abuelitos. Sí. A los niños les gusta. Y si un abuelito se acerca y dice, a ver, hijito, enséñame cómo sacar alguna imagen bonita de la Virgen de Fátima, el niño se va a preocupar en enseñarle al abuelito, mira, y tú tienes que agregar acá y poner. Entonces, a ellos les gusta estar en comunicación. Y yo creo que los recuerdos que uno tiene con los abuelos son recuerdos para toda tu vida. Efectivamente. Entonces, que se involucren de esa manera. Los abuelos, lamentablemente, ahora te quieren hacer creer como que son un estorbo, que te fastidian, y no, son unas personas que el recuerdo que ellos dejan en ti te van a marcar para toda tu vida, para cuando seas madre, para cuando seas abuela, te va a acompañar siempre. Entonces hay que aprovecharlos. Efectivamente. Sí, lo que dices es interesantísimo porque además entra por lo que puedan estar haciendo en un dispositivo y van educando a formarse, a pensar, a ser crítico, porque no es un tema de contenidos únicamente, es un tema de que vayan viendo juntos o la serie o la película. Tengo entendido que tú además tienes un espacio muy bonito, del cual ya vamos a hablar más tarde, pero pueden ir comentándolo con el nieto o la nieta, ¿no? Y entonces se acostumbra a ir analizando, entendiendo, infiriendo, y se forma el juicio crítico, ¿no? Yo, mira, te voy a decir, probablemente la música criolla me gusta porque en el carro de mi papá siempre se escuchaba música criolla y al final me terminé aprendiendo los valses, ¿no? Es como que vas pasando. Yo digo, si el abuelito le dice, prográmame en mi teléfono el Ángelus a las 12 todos los días, no sé, cosas así, muy tecnológicas y muy chiquitas, el niño lo va a hacer y le van a quedar esos recuerdos. Mi abuelo escuchaba el Ángelus a las 12. Lo voy a escuchar a las 6 de la tarde, a lo mejor que ya está de vuelta del colegio, lo voy a escuchar con él. Le quita 2, 3 minutos de su día y compartió algo importante. Sí, y el abuelito, la tía, quien está acompañando, puede ir formando y diciendo por qué lo reza, para qué lo reza o qué significa rezarlo, ¿no? Te queda una impronta y además por verlo hacerlo, pero la disposición, la piedad, el amor. Tú sabes que ahorita que hablas me viene el recuerdo que para mí fue fundamental de ver a mi abuela cuando era pequeña rezándole a la Virgen.
y que yo esperaba y decía, ¿ya qué hora se acaba? Pero nunca dudé de que existía la Virgen, que existía Dios, para nada, porque era algo evidente, ¿no? Pero en el testimonio también, en cómo son de cercanos, los valores que tienen. Entonces es una gran riqueza. Sí. Y bueno, los fines de semana están los papás. Sí, sí, que ya no tienen excusa. Así es, así es. Sí, y llevarlos a misa. Mira, todos vamos a pasar por el problema de qué flojera levantarse para ir a misa. Pero, y es lo que hace poco decía un padre, es lo que debo hacer y lo que tengo que hacer, ¿no? Así es. Entonces, y tienes que formar a tus hijos en eso, que es un deber y que ellos tienen que aprender a cumplir con sus deberes, porque no formamos chicos mediocres, formamos chicos que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Que avancen en su vida. Y eso es un reto importantísimo, necesario de ir a misa y que no te puedes ir con, ¡ay, qué pereza! No, Claro. no te puedes limitar a eso. Efectivamente, muy interesante y además porque, como mencionas tú ahora, eso empieza desde temprano, porque como que ahora también hay una tendencia a decir, quiero dejarlo crecer en libertad y mejor no le digo nada hasta que crezca. ¿Qué te parece si nos tomamos unos minutos y hablamos de esto en el próximo bloque? Perfecto, Sí. listo. Amigos, unos minutos para el corte y regresamos. Conociéndote, mi Dios. Bien amigos, estamos de vuelta con Cultivando el Amor a Dios en los Niños. Karen, estábamos justamente hablando en el anterior bloque sobre esta tendencia a respetar, si se quiere, la libertad de los niños y por eso no se les bautiza o no se les da una catequesis hasta que sean un poco más grandes y entiendan. Algo que es muy falaz y que no es tan real, ¿verdad? Claro, yo pienso que los niños deben tener toda la información desde que abren sus ojos, desde siempre. Tienen que ser imágenes conocidas para ellos, tienen que ver a una virgen, ver a un ángel en su cuarto, saber que están cerca. Y esa información se da desde chiquititos, no puedo esperar que ellos decidan si los bautizo o no, no. Para eso está la confirmación. Claro. Pero Es la no, confirmación del bautismo. yo tengo que formarlos. Eso es una labor de los padres que no la voy a delegar a un niño. Claro. No, esa es mi labor. Yo tengo que formarlo, tengo que hacer que ellos crezcan en la fe. Y efectivamente, como dices, no podemos tampoco ser ingenuos, porque no es que el niño nace y es una tabula rasa y ahí hasta que elija, sino que ya han entrado antivalores, ya han entrado muchas cosas que distorsionan la realidad. Entonces, en realidad es como ponerlos en bandeja a que escojan cualquier camino sin Están sentido. totalmente expuestos sin tu opinión. O sea, porque si tú dices, déjalos en libertad, lo que estás dejando es que el niño se forme sin que tú intervengas. Entonces, no sé para qué deciden ser padres para formar. Claro. No No. solo informar, sino formar Claro. sobre todo, ¿no? Tú tienes que formar. Y también el concepto de libertad, porque la libertad a veces, por eso te decía que es falaz, porque no hay que respetar su libertad. La libertad es escoger lo mejor, que puede ser entre lo bueno y lo mejor, pero para ello necesito tener una formación, necesito tener información, si no, no estoy escogiendo bien. Claro. Entonces, Yo creo que la formación de los padres es fundamental. Ya venía, mira, desde antes de Cristo, los espartanos, si el hijo hacía mal, castigaban también a los padres. Y eso te estamos hablando antes de Cristo. Porque sí, porque los padres tienen una función de formar. Yo no pretendo que mi hijo haga bien si no le dije cuál es el bien. claro. No hay manera. Así es. Y tú como mamá, entiendo que educando a tus hijas y también participando en una pastoral, ¿qué elementos prácticos podrías mostrar o compartir con tanto los papás, los abuelos que estén viendo el programa o los tíos, que podrían llegar a los niños de una manera educativa? Mira, lo que yo he querido es ser muy transparente con la situación que pasa con los niños. A los niños les aburre ir a misa. Entonces comencé a generar material. A ver, Acá compártenos. tenemos el álbum Pasaporte al Cielo. Entonces es un álbum donde los niños van, como el álbum Panini, van llenando domingo a domingo con un sticker que se le da al final de la misa Ok. y les queda la imagen de lo que trató el Evangelio. Con una imagen trato de mantener en su mente de qué trató el Evangelio. Claro.
Porque sí, es cierto, pues el Evangelio a veces es tedioso, a veces es largo y las homilías a veces los niños no la entienden. Obviamente. Y si yo te estoy diciendo que los niños deben ir desde chiquitos, desde que no leen a misa, entonces qué mejor que una imagen gráfica. Acá yo veo un Jesús amigo, a un Sí. Jesús amigo con niños al pasaporte del cielo, volando, nos vamos Y la volando. imagen, en todo lo que es imaginación y recuerdo, te queda para siempre. Claro, a los niños les doy, en la entrada de la iglesia les daba stickers, stickers. Este, por ejemplo, dice, 3 personas, un solo Dios. Qué difícil entender que hay 3 personas, un para solo nosotros Dios. adultos, Es súper difícil. incluso. Pero es una imagen que se las pegas acá, la tienen, la pegan en su ropero, en su cuaderno. Había una niña que me decía, dame otro más porque lo colecciono en un folder, en un cuaderno que tiene. Y entonces lo va viendo. Claro. Lo va viendo y se le va haciendo familiar. Ahora lo que te decía de un niño que no lee, un niño que no Oh, María, todavía no sabe leer. no lo están sabe leer, pero llevando a ve misa. una imagen de un niño cargando una cruz. Entonces, la cruz no es algo malo, ¿no? La cruz está contigo. O por acá tenía una imagen de una niña rezándole a una cruz. El niño no lee piedad, no lee esto, pero ve la imagen de una niña rezando. Se Y luego identifica. voltea y ve a su mamá rezando, o ve a su abuelita rezando. Entonces son imágenes que te van quedando. Interesante. Con esos stickers yo les trato de spoilear a los niños el Evangelio. En la entrada les digo, el padre va a hablar de esto, estate atento porque te va a preguntar y les voy spoileando. Ok. A la hora de la homilía, los niños están atentos a escuchar esa palabra o esa pregunta previamente coordinada con el padre para que la suelte, ¿no? Claro. Al final le doy su sticker para que recuerde de qué trató el Evangelio. Pero me quedó un punto débil y es que los papás me decían, ay, es que no llego temprano porque no se levanta, porque no toma el desayuno. Claro. Entonces comencé a hacer un sorteo que les daba un ticket solo a los que llegaban temprano a misa. Ah, ok. Todo el que llegaba Tiene temprano a misa motivación. le daba su ticket y al final de la misa se ganaban un morralito así, Ah, lleno qué de dulces, lindo. y solo entraban al sorteo los que llegaban temprano. Entonces Muy era, motivacional. era como que ayudar al papá a que el niño se active. Y sí, tenemos que usar las herramientas de los niños, porque el mundo está utilizando las herramientas de los niños para confundirlos. Claro. Nosotros tenemos que usarlas para informarlos, para irlos llevando por el buen camino a los chicos. Claro que sí. Y entre estos medios, sé que has lanzado un programa, ¿nos podrías contar un Sí. poquito? Estamos en Facebook, en Instagram y recientemente en YouTube con Aventuras Animadas del Evangelio, Ok. en lo que tratamos cada 15 días de contarles algo o de la semana, de los evangelios de la semana o del evangelio del domingo, como para que los chicos lo escuchen, dejarles un reto y convocarlos a que vayan el domingo a misa y puedan darse cuenta que lo mismo que habló el padre, hablaron ahí en la misa. Claro, es una preparación previa, ¿no? Sí, y con unos dibujitos animados ahí. Son videos muy cortos, de 2-3 minutos, no es nada que les vaya a tomar mucho tiempo, pero a los niños les gusta la repetición. Entonces esos videitos a lo Efectivamente. mejor lo pueden estar viendo varias veces y ese evangelio que, mira, el siguiente episodio va a ser del evangelio en que los fariseos se horrorizaban porque los discípulos no se lavaban las manos. Ok. Y es un evangelio difícil de comprender. Para un niño me parece que es muy complicado. Y en ese video se lo van a hacer fácil. Y si el niño lo escucha, el mensaje le va a quedar. Y ¿Tú esa es la trabajas sola en este proyecto o con otros sacerdotes? idea. El proyecto inició conmigo, me apoyo de un chico que es dibujante, maravilloso los dibujos que me Excelente, hace. sí, muy buenos. Y ahora me está acompañando el padre Jan Lozano, Ya. en lo que es el video. Él me graba las partes del evangelio y de la Ah, colaboración ok. del video. Y el padre César Vialardi también me ayuda mucho en la asesoría. Porque claro, yo explicando el evangelio no es lo mismo que me lo explique un padre. Necesito recurrir a... Ah, pero qué interesante porque incluso si en un caso los papás no pueden llevar a sus hijos a la misa de niños, por A o por B motivos, tienen una preparación previa entonces para cuando los lleven a misa el domingo, en otro Claro. horario. Lamentablemente ahora solo lo estoy haciendo cada 15 días, Ok. porque esto de la animación toma su tiempo. Me encantaría que sea cada domingo para spoilear. Antes lo hacía en una sola parroquia, pero lo que yo quiero es que todos los niños puedan recibir este mensaje antes,
para que en la misa, Maravilloso. que como tú dices, no siempre van a misa de niños y no siempre un padre les puede hablar con lenguaje que ellos entiendan, pero que ellos sepan de qué va a tratar. Claro. ¿No? A mí me parece bien importante además todo lo que dices porque viene de alguien que es laica, que tienes un trabajo que es bastante fuerte y demandante, que no tiene que ver, incluso uno pensaría seguro que es profesora, psicóloga infantil, pero que das de tu tiempo y tu interés. ¿Cuántas mamás pueden unirse también a esto, no? Sí. Es que todos tenemos que entender, creo que con el punto de vista de padres, tenemos que entender que tenemos que sembrar. Claro. Y tenemos que sembrar en los niños. Ya San Agustín decía, hasta los 8 años déjenmelos, ¿no? Tenemos que sembrar en los niños. Sí. Es cuando realmente puedes sembrar más, puedes sembrar cuando ya son más grandes, sí, Claro. pero vas a necesitar otro tipo de mecanismos y otro tipo de enfrentamiento con el mundo. Yo creo que en los niños es más fácil y es mejor que ellos crezcan sabiendo que tienen una familia que tienen a un papá y a una virgen que están ahí, que son parte de ellos, que son parte de su vida. Y que son los evangelizadores primordiales. Yo creo que eso es central porque no puedes dejarle esa labor a otro y no va a ser real. No. Todos tenemos dentro, nos guste o no nos guste, esa imagen de padre, de madre, esa conexión con una trascendencia que necesita ser educada, formada. Sí. Y esa labor, los primeros, los padres. Incluso en un buen colegio católico... No podemos delegar. Sí, no puedes delegarlo. Es función de padres. No podemos delegar la educación de nuestros hijos en espiritualidad, en valores. No se puede delegar. Luego no se quejen. Sí, es algo, no, efectivamente. No podemos delegar. Esa información se la tenemos que dar nosotros, pero como que es parte de uno, como que ellos vienen a ser parte de esto. Y que ellos perciban ese gran amor a Dios, que bueno, tú irradias y que todos los papás que tienen una fe que es genuina de encuentro con Dios, de seguro que también lo están transmitiendo en sus hijos. Te agradezco mucho por venir, de verdad nos has enriquecido mucho. Amigos, pueden buscarla en Instagram como pasaporte.al.cielo, en Facebook como Pasaporte al Cielo, y ahora ya estamos en YouTube también. Y vamos a poner esas referencias también ahora en pantalla. Listo, gracias, Karen, gracias. y te esperamos hasta un próximo programa. Gracias. Amigos, no se vayan, que vamos al cierre. Conociéndote, mi Dios. Bien, amigos, este programa ha sido especialmente dedicado para cultivar ese amor a Dios en los niños. Y, por supuesto, ustedes, los padres, son los protagonistas. Son los primeros, los más importantes que van a poder dejar esa semilla en sus hijos. Y también va dedicado a los abuelos, los tíos, los amigos de parejas con niños pequeños. Y también para que lo difundan. La idea de estos programas es poder dejar puntos importantes en la fe y que puedan generar mayor diálogo. Entonces, como siempre, les dejo una pequeña tarea. ¿Qué personas tengo alrededor que estén involucradas con la formación de niños en la fe? Mis propios hijos, mis sobrinos, mis nietos. ¿Cuánto me estoy involucrando? ¿Cuánto estoy participando en cultivar esa semilla que va a crecer y que crezca para poder orientarse a la verdadera felicidad? Los dejo con esa pequeña tarea y de difundir la necesidad de formar aún más desde el hogar. Bien, no se olviden escribirme en el mail que aparece en pantalla y las referencias también del lugar de Pasaporte al Cielo. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz. Tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad.